¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la pantalla de BTV. De mi parte, bienvenidos es un decir. Acabamos de presentar las noticias hace instantes, pero hoy vamos a compartir con todos ustedes una nueva edición de este ciclo que ha sido denominado Uruguay Elige. Varios temas se han abordado. Se ha abordado economía, se ha abordado trabajo y seguridad social, educación, salud. ¿Me falta alguno más? Seguridad pública. Bienvenida Valeria Milman, el placer de compartir nuevamente la pantalla juntas para encarar este tramo que tendrá invitados especiales. Sí. En el día de hoy la temática será políticas sociales. En esta oportunidad focalizadas en lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia en nuestro país. Hay cifras que se encuentran estancadas, hay cifras que preocupan y ocupan a las autoridades de nuestro país, hay cifras que nos preocupan a todos como sociedad. Por ello, a partir de este momento y con invitados especiales, queremos compartir con todos ustedes las diferentes visiones que tienen los actores del acontecer nacional aquí en Uruguay para buscar revertir de alguna manera lo que es esta realidad aquí en nuestro país, ¿vale? Así es, vamos a hablar de aquellos que no tienen lobby, que no tienen voz, que tampoco votan, pero que son muy importantes para nuestro país porque son el presente y el futuro. Quiero dejarles una frase antes de ya ir con nuestro informe especial. Ana Balsa, economista especializada en salud y en educación, dijo que atacar la pobreza empezando por la primera infancia, esto es fundamental porque va a tener un impacto enorme sobre las oportunidades que van a tener los niños y los jóvenes y sobre el capital humano que esto va a generar para nuestro país en un futuro. Me parece como puntapié para ya compartir este informe especial que armó Bruno Esteves e Ignacio Mastandrea. El gobierno ha focalizado, ha puesto todas sus baterías, todos sus recursos en la atención a la primera infancia. Hay un artículo que presentamos en el proyecto de rendición de cuentas en donde se destinan el equivalente a 50 millones de dólares para el programa de primera infancia. La pobreza en Uruguay afecta al 10% de las personas que viven en nuestro país, es decir, que 350.000 personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Esto significa que cada 1.000 personas, 101 no superan el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas. Según el Instituto Nacional de Estadística, en relación a 2022, la variación fue de 0,2%. Respecto a la indigencia, el INE indica que se ubicó en 0,2% en 2023, por debajo del 0,3% registrado en 2022. Si hacemos retrospectiva y observamos los datos publicados por el INE desde 2006, vemos que en dicho año el 32% de la población era pobre, cifra que fue bajando hasta el año 2017, donde menos del 10% de la población se encontraba en esta situación. En 2018 la cifra comenzó a aumentar y tuvo su pico máximo en 2020, con 11% de pobres, cifra que se mantuvo hasta el año pasado, donde se ubicó en 10%. Según un informe de la ONU, el 44% de esas personas son niños, niñas y adolescentes. Esto demuestra que la pobreza está concentrada en este grupo poblacional y el informe del INE así lo demuestra. Un 20% de los niños menores a 6 años es pobre en Uruguay, seguido por un 18,3% de los niños de entre 6 y 12 años, mientras que en un tercer lugar se encuentran los adolescentes de entre 13 a 17 años, con un 17,9%. La primera infancia, ¿no? Un niño de 3 años con deprivaciones y uno con una vida normal, digamos. Luego de los 1000 días de vida, esto no tiene marcha atrás. Un dato que preocupa a las autoridades y que ha estado en los discursos de los precandidatos a la presidencia. Y sabemos que hay respuestas para dar a la primera infancia. Yo vi cómo este gobierno puso 50 millones de dólares para la primera infancia y ¿qué cambiaron? Porque no hay necesariamente una aplicación adecuada para esos 50 millones de dólares. Tiene que haber programas adecuados. A pesar del crecimiento de los últimos años, la pobreza infantil creció. O la cantidad de niños en situación de pobreza creció. La infancia de nuestro país está expuesta a la pobreza, a la inseguridad alimentaria y a la violencia. Este gobierno apostó 50 millones de dólares en primera infancia y generó una unidad ahora para tratar de ejecutar mejor y coordinar mejor para que derrame y tener impacto. Pero todavía falta. Voy a poner a la pobreza infantil particularmente
como una de mis prioridades. Y yo creo que además en este tema no debería ser un tema de debate político. Debería ser un tema de acuerdo político. Y veíamos este resumen que hizo la producción, a quienes agradecemos este trabajo para poner una puesta a punto de cuál es el estado de situación en cuanto a las cifras del INE de pobreza y qué opinan los precandidatos. Pero ya es momento de presentar a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a Cristina Luftenberg, pediatra médica, diputada del Frente Amplio, a Cecilia Sena, magíster en, voy a darlo para no olvidarme, políticas públicas, licenciada en Trabajo Social, es la directora nacional de Desarrollo Social del MIDES y contador público y diputado del Partido Independiente Iván Posada. Un placer tenerlos aquí con nosotros hoy. Bueno, ahí escuchábamos lo que decían algunos de los precandidatos, estas cifras que nos interpelan a todos como sociedad, más allá de los números, que esos números son personas. ¿Cuál es el estado de situación de las infancias y las adolescencias en Uruguay? Empiezo por Cecilia. Bueno, Valeria, la verdad que lo veíamos en el informe, el estado de situación que tenemos como país de la pobreza y la pobreza focalizada en familias con niños pequeños es una situación que hace muchos años el país viene padeciendo. Y si bien todos los gobiernos de todos los partidos han hecho sus esfuerzos por mejorar la respuesta y dar una respuesta integral hacia la primera infancia, hacia la infancia y la adolescencia, todavía tenemos desafíos por delante. A nosotros nos tocó tomar decisiones en un momento de contexto complejo, con una pandemia mediante y con una pobreza que se situaba y se sitúa sobre el 20%. No somos ajenos de esa realidad y por tanto tomamos determinadas acciones. Una de ellas fue dotar de recursos. Ahora hay que afinar el lápiz en esos recursos. Hay que buscar la forma de que esos recursos y otros mejores que puedan venir lleguen realmente a donde tienen que llegar. Pero no solamente en lo monetario, porque cuando hablamos de pobreza, en el Uruguay se mide la pobreza mediante los ingresos. Y el tema de los ingresos, si bien es lo que nos marca que hoy tengamos ese 20% y ese informe de Naciones Unidas que lo deja al país en un lugar de interpelación, donde ninguno creo que de los que estamos acá estamos felices con esos datos. Y cada uno de nosotros tenemos propuestas o acciones específicas para esta población, tenemos que como sociedad llegar a un acuerdo, sociedad, política, gestores de políticas y otros que también tengan incidencia en la vida de estos niños, porque no nos merecemos tener una sociedad que condicione el desarrollo futuro. Entonces, nosotros trabajamos en este gobierno en focalizar los esfuerzos en mejorar las respuestas que tenían impacto en la vida de los niños, generamos transferencias vinculadas a los ingresos, pero eso no es todo. Hay que acompañar a esas familias, hay que identificar situaciones de violencia, hay que captar a las gestantes que se encuentran en riesgo y hay que, sobre todo, tener claro que le toque a quien le toque gobernar, estas son políticas que tienen que quedar a largo plazo. Cristina. Bueno, coincido con Cecilia que la situación de verdad es grave para el Uruguay, es preocupante, es un tema que nos debe de verdad hacer tomar decisiones a quienes gobiernan en este momento y también a todos los integrantes del sistema político. Hay una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana del Uruguay que dice que solamente al 7% de la ciudadanía le interesan y le preocupan y dimensionan los temas de infancia. Para mí hoy que estemos 3 integrantes del sistema político acá, hablando de los temas de infancia y adolescencia, es algo en el camino hacia donde deberíamos ir, porque es clarísimo que en el Uruguay en estos últimos años aumentó la pobreza, como decía Cecilia, medida por ingresos, sobre todo cuando en el informe estaba clarísimo, ¿no? En estos últimos años es claro que aumentaron, según los datos del INE, ¿no? 50.000 personas más viviendo por debajo de la línea de la pobreza, de las cuales casi 17.000 son niños, niñas y adolescentes, con variaciones interanuales. Pero hoy hace que en el Uruguay, de los 800.000 niños y adolescentes que hay en el país aproximadamente, porque ojalá próximamente tengamos los datos del censo para tener con exactitud, sepamos que cerca de 150.000 niños y adolescentes hoy en el Uruguay están viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos casi
30.000 niños viviendo en hogares donde hay emergencia habitacional, según datos de la DINEM del año 2017. Tenemos datos desgarrantes, como fueron en el informe del CIPIAB, último del 2023, que pasamos de tener en el 2011 800 situaciones detectadas por el sector educativo, por el sector de políticas sociales, de alguna situación de violencia y abuso, a tener en el año 2023 8.271 situaciones donde se ha intervenido con alguna situación de violencia y abuso en niños, niñas y adolescentes, y el Estado uruguayo da respuestas después que detectamos esas situaciones, no solamente en la prevención, ni siquiera al 10%. O sea, estamos en una situación que también no es de ahora, es una situación, yo comencé a trabajar hace muchos años en esto, pero en el año 2005 tuve la primera responsabilidad en el área niñez y adolescencia de ACE, y ahí era año 2004, el 63,7% de los niños menores de 6 años estaba por debajo de la línea de la pobreza. Hoy, como dijo Cecilia, estamos en el 20,1%, o sea, la situación es igual. La pobreza en nuestro país está concentrada en los hogares donde hay adultos referentes de estos niños, porque cuando uno analiza la pobreza desde la infancia y la adolescencia, tiene que ver en el hogar donde viven los niños. O sea, el 90% de la pobreza medida por ingresos en nuestro país está localizada en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y por eso requiere de que el país entero tomemos decisiones, quienes gobiernan, pero también con políticas a mediano y a largo plazo, porque las políticas de infancia, los resultados a veces no se ven los más estructurales a corto plazo. Iván. El año pasado, en julio del año pasado, el asesor en estrategia del coordinador residente de Naciones Unidas presentó un informe que yo creo que es realmente muy importante tenerlo presente. Gustavo de Armas. Sí, Gustavo de Armas. 155.000 niños viven en condiciones de pobreza en nuestro país. Esos eran los datos presentados el año pasado, con aproximadamente 156.000 adultos. En realidad, ese porcentaje concentra el 88% de los hogares pobres, son hogares donde viven adultos mayores de 18 años y niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Esa concentración lo que está mostrando es una realidad que en nuestro país, mientras los niveles de pobreza en los mayores de 65 años es del entorno del 2 al 2,5%, en niños, niñas y adolescentes estamos hablando, en el promedio, hablemos de un 18 al 20%. Realidad que de alguna manera muestra que la pobreza a nivel de la niñez y adolescencia es el doble de la pobreza a nivel general, sí, 10%, claro. Y que mientras hay 25 mayores de 65 años pobres en el Uruguay, tenemos 200 niños, niñas, adolescentes de cada 1.000 pobres. Cualquier estrategia que hagamos, en primer lugar, yo creo que hay claramente tener presente el factor monetario. El factor monetario es parte de las estrategias que se deben desarrollar. No solo, pero es notorio que debemos pensar, y así está planteado en ese trabajo, en una duplicación, por lo menos, de lo que son las transferencias monetarias. Acompañado de otras políticas, porque la pobreza no solo es... no solo hay que medirla por ingresos, sino que hay que tener los otros factores que necesariamente tienen que estar presentes en las políticas sociales: la vivienda, la salud. Cristina siempre insiste con un aspecto que yo hago acuerdo total, y seguramente Cecilia también, de que esas políticas tienen que empezar en la etapa de la gestación, porque de alguna manera en esa etapa es que se va dando el desarrollo cognitivo de los bebés, y necesariamente... Lo que veíamos de la foto del neurodesarrollo de los primeros 1000 días. Eso es una clave fundamental.
Entonces, yo creo que claramente esta es la prioridad mirado desde el Partido Independiente, y creo que hay en ese sentido consenso en los demás partidos políticos. Esta es la prioridad que tiene el Uruguay y que necesariamente pasa a ser, por lo menos desde nuestro punto de vista, uno de los aspectos fundamentales del próximo periodo de gobierno. Este es un tema al que hay que echarle mano y que necesariamente creo que la posibilidad que se dio en este periodo de aprobar una reforma de la seguridad social, una reforma de las jubilaciones y pensiones, va a liberar recursos para que en definitiva puedan ser destinados a atender la niñez y la adolescencia en condiciones de pobreza. Bien, están claros los datos, obviamente que preocupan. Los invitados a esta mesa, protagonistas, ellas han mencionado más de una oportunidad, y me voy a quedar con una frase que en alguna oportunidad tanto Cecilia como Cristina han mencionado, que la pobreza en Uruguay tiene cara de niño y de mujer, porque además la mayoría de familias pobres están lideradas por el mando de una mujer, que es la que tiene que lidiar con llevar adelante un hogar que obviamente, siguiendo de cerca cada una de las estadísticas, está por debajo de la línea de pobreza. Hemos escuchado además que se busca un acuerdo político. Todos los partidos, 15 años del Frente Amplio, se han hecho iniciativas, se ha tomado riendas del asunto. El Partido Independiente, a través del propio Fondo de Infancia, lo ha realizado también, por lo menos en este periodo de gobierno, diputado. Y Cecilia ha mencionado todo lo que se viene realizando por parte del Ministerio de Desarrollo Social. La pregunta es entonces, ¿el acuerdo político a dónde nos dirige y por qué no se tomaron riendas en el asunto un poco antes, de 2019 para acá? Pandemia mediante tuvo que ver, tuvo impacto e hizo estragos. Tal vez las cifras quedan estancadas también porque esa situación, esa coyuntura no permite a nosotros como país, que de todos modos les menciono, agregando un poco lo que ustedes mencionaban como información, en la región Uruguay se ve bien posicionado frente a la realidad que le toca vivir al continente. Pero les pregunto entonces, ¿el acuerdo por dónde pasa y a dónde llega? Ya es momento, porque las cifras realmente están pidiendo que se haga y se haga pronto. Por favor, diputada. Sí, Rosario, nosotros particularmente estamos impulsando una ley que llamativamente estamos en año electoral y todavía el sistema político no la ha votado, está en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Sí, en la Cámara de Diputados tuvimos una votación que no es menor para el sistema político, tener 76 diputados de 86 presentes en acuerdo, una ley que se llama Ley de Garantías hacia la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que permitiría ordenar y generar un mecanismo presupuestal de abordaje para que el Uruguay ordene la fragmentación, porque esa es una de las razones, y este gobierno, yo escuchaba el informe inicial, Rosario, de la ministra Azucena Arbeleche, cuando en el año 2021, ¿no? En junio, julio del 2021, anuncia la rendición de cuentas, la asignación, la partida 404, que este gobierno designó para ejecutar en políticas específicamente de primera infancia. Y a lo largo de estos años, analizándolo en la rendición de cuentas, nosotros como bancada de Frente Amplio siempre apoyamos todas las asignaciones presupuestales que tienen que ver hacia la protección social y particularmente a primera infancia, y estas partidas presupuestales siempre las apoyamos, pero cuando estábamos viendo el nivel de ejecución ha sido muy bajo. Recién en el último año es que se ha presentado, eso lo hemos conversado con integrantes de la coalición de gobierno, un plan de trabajo con una estrategia. Se ha ido ejecutando en la mayoría, quizás de los recursos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero en los otros incisos el nivel de ejecución ha sido muy bajo. Entonces, más que tener acuerdos, que yo creo que hoy, igual destaco que hoy esté en la agenda de la discusión electoral y de los compromisos que se asumen por cada uno de los precandidatos, y ojalá que las elecciones de octubre sea también definida como una prioridad por cada uno de los partidos políticos, pero hay que comprometerse a ejecutar lo que ya está, a que esto verdaderamente sea una prioridad,
porque yo he pasado por varios acuerdos políticos en cada una de las elecciones, donde decimos que para cada uno de nosotros, y esto, Iván, lo hemos hablado, las organizaciones de la sociedad civil en ANON, la vez pasada también firmamos, en la vez anterior en el acuerdo también. Entonces, de verdad creo que es hora de que sí, como ustedes dijeron en el informe, 15 años gobernó el Frente Amplio, 5 años ha gobernado la coalición multipartidaria, y lo que sí no es menor, que creo que todos estamos de acuerdo, que lo que estamos haciendo indiscutiblemente, excepto esfuerzos parciales, no es suficiente, ni ha sido adecuado el modelo que se hace ni de gestión ni de prioridad política. Eso es por lo cual nosotros insistimos, paralelamente a la aprobación del Fondo de Infancia, que todavía el Uruguay precisa un diseño totalmente diferente de cómo abordamos una política de Estado con un mecanismo presupuestal, porque el mecanismo, mira la situación que hoy hay en el INAU, no sé si ustedes vieron las situaciones hoy del INAU, que se van a aprobar dispositivos de trabajo con UNICEF, situación grave que hay en la gestión de recursos y cómo eso impacta directamente en los niños. Porque si no, no tuviéramos estas cifras que tenemos, ¿no? Donde la desigualdad está marcada, donde la pobreza sigue concentrada, como decía Iván, que acá yo tengo el estudio de Gustavo de Armas, tanto el anterior del año 2017. Hay mucha investigación de la Universidad de la República, el Instituto de Economía, la DINEM en el Uruguay. Tenemos que de verdad entender entre todos que lo que venimos haciendo, el modelo de abordaje en el cual el Estado está trabajando, y no solamente es asignar recursos, como decían, se precisan más recursos, seguro. O sea, eso está demostrado, el porcentaje del PBI, Uruguay invierte 4 veces menos que los países más desarrollados. Perfecto. Ahora, como también decía el economista Ana Balsa, y como dicen cada uno de los informes que tenemos de muchos estudios y mucha evidencia, tampoco solamente es más recursos, sino también cómo diseñamos la estrategia, cómo la gestión, la distribución de los recursos, que creo que fue una de las causas que recién ahora, esperemos en el 2024, el gobierno tenga mejores, una estrategia más armada para la asignación de esos 50 millones de dólares. Diputada, la debo interrumpir para que Cecilia dé su palabra al respecto de esta pregunta. Bueno, puntualmente en cuestiones más yendo a lo presupuestal y a la ejecución, y Cristina mencionaba cuando la responsabilidad política del poner en acuerdo o no estos temas y ponerlo en agenda, celebrar que esté en agenda. Lo decía Valeria en la presentación, la infancia y la primera infancia no tienen capacidad de lobby, no son organizados para tener la voz propia, para ponerse en la agenda pública y en la agenda de la política pública. Entonces, que hoy estemos reunidos los partidos políticos buscando un entendimiento, tanto gestores como quienes implementan la legislación pertinente, eso es positivo. Ahora, ¿qué nos queda por delante? Para el caso nuestro, donde tomamos como prioridad la primera infancia en términos de recursos, también de gestión, y con los errores y con los aciertos, porque tomamos la decisión. Y eso hay que decirlo en un momento donde el contexto pandemia podía llevar a que el gobierno tomara decisiones de otra índole o que la inversión estuviera hacia otro lugar. Y sin embargo estuvo para proteger a esas infancias. Y tal vez si no hubiéramos tomado esa decisión en ese momento, no hubiéramos tenido los datos que tenemos hoy y tal vez estarían duplicados como lo están en la región. Y eso nos posiciona en la región con datos más alentadores como país. Pero no buenos para la cantidad de habitantes que tenemos, porque los desafíos son muchos más. Nosotros creamos una nueva transferencia económica en esta inversión. Y dentro del Ministerio de Desarrollo Social, yo me animo a decir que ejecutamos más del 99% o el 100%, porque hasta incluso los refuerzos presupuestales, muchos de esos rubros económicos fueron destinados a atención a la infancia, en todas las esferas del Ministerio. No solamente en lo que son los programas de acompañamiento familiar o de cercanía territorial, sino en la respuesta de alimentación a nivel territorial, en un momento donde teníamos una evidencia, una inseguridad alimentaria en el país, posicionada en cifras que nos interpelaban y que estaban desde antes de la llegada de la pandemia y que la pandemia encrudeció y que tuvimos que tomar decisiones. Entonces el acuerdo es, tomamos decisiones, dotamos de recursos, hay que mejorar la gestión y la eficiencia, sí, sin lugar a dudas. En ese sentido nosotros proponemos darle continuidad a las acciones generadas, pero también revisión, y por eso presentamos en el 23, a fines del 23 al Parlamento, lo que es el programa Atención Integral a la Primera Infancia, con un seguimiento desde la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Política Pública de Presidencia, y acompañado de la llegada de la normativa del Fondo
Fondo Infancia, el cual ya tuvo sus 2 primeras instancias de reunión como Consejo Administrador, que reúne al Banco de Previsión Social, a la OPP, al Ministerio de Vivienda, a ACE, al INAU, al Ministerio de Desarrollo Social, a todos los actores que de alguna manera, a la ANEP, tienen incidencia en la vida de estos niños y de esas familias, para mejorar eso que mencionaba la diputada Lustenberg, que para nosotros es fundamental, porque no basta con recursos. Son recursos, son voluntad política, es el compromiso de cumplir y de mejorar la gestión. Correcto. Por favor, diputado. Uruguay destina a la primera infancia y adolescencia aproximadamente medio punto del producto. O sea, estamos hablando de unos 385 millones de dólares. Para lograr reducir la pobreza a nivel de la infancia y adolescencia en el próximo periodo, debiéramos al menos reforzar esos recursos en 520 millones de dólares. O sea, a través de lo que es la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares y el plan de equidad, deberíamos destinar en total un 1.15 del producto. Eso sería reforzar en 520 millones lo que se destina actualmente. Nos parece que el primer punto a atacar para obtener resultados es atacar la pobreza en términos de cómo se mide, de la pobreza monetaria. Eso no quiere decir que sean las únicas políticas sociales, pero me parece que nos tenemos que trazar objetivos, y un objetivo plausible es que en el próximo periodo de gobierno reduzcamos la pobreza a nivel infantil y adolescente a la mitad. Esta realidad, nosotros hablábamos de porcentajes, hablábamos del 18 o 20%. La última vez que en el Uruguay se hizo una apertura entre Montevideo y el interior fue en el año 2017. Es decir, este estudio que hace el INE todos los años, en el año 2017 hizo la apertura de Montevideo del interior. Y la realidad que mostró, que yo creo que está oculta en este 18, 19 o 20%, es que en Montevideo y en el área metropolitana, pero en Montevideo en particular, había barrios con niveles por encima del 25%. Hay hoy, Iván. Hoy hay barrios con el 40%. Pero lo que quiero decir es que en realidad este promedio lo que está ocultando es la realidad de una mayor pobreza, en particular en el departamento de Montevideo. Consecuentemente, el tema de las transferencias monetarias, quizás con un seguimiento, acompañado de un seguimiento mucho más presente del Estado en cuanto al cumplimiento de las contrapartidas, porque eso me parece que también es importante. No es solo la transferencia de dinero, sino el seguimiento del cumplimiento de las contrapartidas, que es otro de los aspectos que nos parece que hay que fortalecer. Bien. Ese objetivo nos parece que es el central para el próximo periodo de gobierno, con la mira puesta en poner fin a la pobreza infantil. Bien, seguiremos en instante con este tema. La pobreza en Uruguay preocupa y afecta a los más pequeños. La franja más perjudicada es la de 0 a 6 años. Enseguida retornamos a la pantalla de BTV con Uruguay Elige. Seguimos con más Uruguay Elige y ahora vamos a empezar por Iván Posada, hablando de este Fondo Infancia. ¿Cómo se crea? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo? Porque además va a empezar a funcionar este año, ya queda poco de este gobierno de coalición. ¿Cómo se prevé que funcione? ¿Gane la coalición en las elecciones o gane el Frente Amplio? A ver, el Fondo Infancia es una persona pública no estatal. Con una dirección en la que está justamente encabezada, la preside ese consejo directivo, esa dirección, el ministro de Desarrollo Social, y lo integran además el presidente del INAU, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el presidente de ACE, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, y el Banco de Previsión Social, el presidente del directorio del Banco de Previsión Social.
La idea es que la forma de actuación de ese Fondo Infancia sea a través de convenios con la institucionalidad pública o con la institucionalidad privada que atiende, digamos, y está orientada a los problemas de la infancia. La idea que está planteada en el Fondo Infancia es que anualmente se defina un plan de acción. Entendamos bien, el Fondo Infancia no es la herramienta sustancial en todo lo que tiene que ver la reducción de la pobreza infantil. Es un complemento. Es una herramienta, un mecanismo. Es una herramienta, como podría ser la Corporación Nacional para el Desarrollo en el caso de apuntalar el desarrollo del país. En este caso, lo que se piensa es en una herramienta que apuntale las políticas sociales orientadas a la infancia. Con esa lógica, esto no sustituye, sino que complementa fundamentalmente el poderoso programa de transferencias monetarias que tiene nuestro país, que de acuerdo a nuestra propuesta tiene que ser más que duplicado para tratar de dar una verdadera, digamos, lograr un verdadero cambio y una reducción sustancial de la pobreza infantil. Un aspecto que no mencionamos, pero que de alguna manera está planteado al principio. Decíamos que había aproximadamente 155.000 niños conviviendo con 156.000 personas adultas mayores de 18 años. Quiere decir que si nosotros duplicamos, o más que duplicamos, las transferencias de carácter monetario, lo que vamos a estar logrando es reducir la pobreza infantil a la mitad, pero también reducir la pobreza a nivel general a la mitad. Y esto me parece que es el otro aspecto que no podemos perder de vista. Uruguay puede realmente pensar en un objetivo a 10 años de reducción total de la pobreza. Y eso me parece que debiera estar en las propuestas de todos los partidos políticos. Cecilia, ¿cómo funciona el MIDES o cómo se une en este Fondo de Infancia, ya que el MIDES es el organismo principal encargado de estas políticas sociales, el bono crianza, la tarjeta Uruguay Social, plan de equidad y demás otros planes que vos podés mencionar, pero ¿cómo funciona? Bueno, el instrumento llega para nosotros en un momento en el que la revisión de las ejecuciones de todas las instituciones del Estado, y yo mencionaba anteriormente todo lo que es el programa de 17 proyectos que ejecutan el Ministerio de Desarrollo Social en gran parte, el INAU en otra parte, ACE, el Ministerio de Salud Pública y Vivienda, como los más importantes en términos de que tienen dotación de recursos. Este instrumento llega para también acompañar esa inversión, ¿no? Yo lo leo de esta manera. Para mí el instrumento viene a hacer ese plan de trabajo en un seguimiento de una inversión de recursos que ya se destinan a las políticas de infancia y por tanto no solamente a mejorar esos índices de pobreza, que es como la meta más sustancial que se puede tener, pero también a generar nuevas acciones de acuerdo a la realidad del momento. Entonces, ¿por qué? Porque las políticas sociales no pueden ser rígidas, sino que tienen que ser lo suficientemente flexibles para responder a la realidad del momento. Y acá el diputado Posadas decía que las transferencias tienen que incrementarse. Y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el Gobierno incrementamos en un 107% las transferencias en este Gobierno. Una familia, y me daban este dato desde lo que es la Dirección de Transferencias del Ministerio, una familia con un niño de 1 año y uno de 5 años, en el 2019 cobraba tarjeta Uruguay Social y asignación familiar de Plan Equidad, y al valor 2024 eran aproximadamente 5.800 y algo de pesos. Hoy esa misma familia tiene la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar de Plan Equidad, más el bono crianza, y esos ingresos están sobre los 13.000 pesos. ¿Esto es suficiente? No, claramente que no es suficiente, pero se ha hecho el esfuerzo. Digo porque también la ciudadanía tiene que saber que sus impuestos están destinados a esfuerzos económicos de garantizar determinadas respuestas que necesitamos en esta franja etaria, que van de la mano de mejorarle los ingresos a las familias. Entonces, ¿qué proponemos para después?
que por supuesto esto se pueda extender, que este bono crianza pueda llegar hasta los 6 años, que esas asignaciones familiares de Plan Equidad puedan ser revisadas al efecto tal de que el resultado en términos de transferencia monetaria pueda tener un impacto en la vida de esas familias. Pero sigo convencida de que son transferencias monetarias acompañadas de otras respuestas, no solamente de cuestiones que tienen que ver con el ingreso monetario. Bien. Totalmente de acuerdo. Cristina, este Fondo Infancia vino para quedarse. Si el Frente Amplio gana, tiene que seguir, tiene que instrumentarse de qué manera. Nosotros lo discutimos con Iván cuando en la rendición de cuentas fue como un aditivo, ¿no, Iván? Cuando surgió la discusión de... Se incluyó en la rendición de cuentas. Se incluyó en la rendición de cuentas. No había pasado por la discusión de las comisiones, fue en plena discusión de la rendición ya en la etapa del plenario. Nos sorprendió de forma personal, porque era cuando estábamos en la discusión quizás de la ley, y en lo personal acompaño cada uno de los dispositivos que cree el Estado uruguayo para mejorar la ejecución y el diseño de las políticas públicas. El Fondo de Infancia, al crearse, estamos hablando también de que yo quiero ser constructiva, porque lo soy, y en este tema estoy clarísima, de que hoy está en la agenda pública y por lo menos se están haciendo intentos de que sea una prioridad. Ahora, cuando se crea el fondo para ejecutar, para organizar, gestionar parte del presupuesto que no se venía gestionando por parte de las sectoriales. Es decir, cuando uno analiza en la rendición de cuentas del año 2022 y de cada una, o sea, el nivel de ejecución de cada una de las sectoriales, particularmente de ACE, del MSP, del Ministerio de Vivienda, porque la asignación en el fondo de los 50 millones de dólares para vivienda era muy magra. O sea, solo tenemos que tener claro, y creo que forma parte de las lecciones aprendidas, como decía Iván al inicio. Cuando uno discute políticas de infancia, asignación de gastos, tiene que ver los adultos donde viven esos niños. Y no solamente estamos hablando de que la pobreza en el Uruguay, para que tenga un abordaje, por eso nosotros decimos que el Fondo de Infancia es una pata más, que se crea como una agencia que tiene el Estado para administrar lo que el propio Estado quizás no está ejecutando. O sea, quizás, y esperemos, porque nosotros apoyamos todo lo que sea para mejorar el nivel de ejecución que tenga el propio Estado uruguayo. Entendemos, y por eso seguimos insistiendo, de que la ley de garantías genera un marco de diseño de la política pública que no esté regido solamente por una agencia, que por más que estén las instituciones, igual faltan que estén mayores instituciones, pues está ACE, no está el Ministerio de Salud Pública, los niños también tienen dificultades en el proceso de atención de los demás prestadores de salud. Requiere una política integral mucho más grande que solamente la administración del fondo, que creo que Iván lo tiene muy claro, que el fondo es una parte más de otras cosas más estructurales que el Uruguay tiene que hacer, porque lo que es claro es que de verdad estamos en una situación muy grave y que quizás no se dimensiona en un país que está tan preocupado por la seguridad, por la cohesión social y por la educación, que lo que hoy no estamos haciendo en primera infancia, los costos para el país, no solamente es un tema de derechos, de sensatez, realmente la inversión que estamos haciendo no está teniendo el impacto adecuado, porque el diseño de lo que estamos haciendo, la superposición de recursos. Soy una familia con discapacidad. Sabemos la migración que pasa por todas las ventanillas que tiene el Estado uruguayo. Para eso se creó ahora el baremo de discapacidad. Sí, el baremo hoy está propuesta como ley que todavía no se va a ejecutar. Claro. O sea, hay cosas que hay que hacer ya. Hace muchos años. Yo la primera vez y eso lo compartimos con Iván, fue en el año 88, 89, escuchando a Mabel Hoppenheim, a Juan Pablo Terra, ya advirtiéndonos los problemas graves que el Uruguay íbamos a tener y son los que tenemos hoy. ¿Cuántos años después? Entonces, de verdad que el Estado uruguayo no puede ser que no tengamos sistemas de información únicos, que pese a los esfuerzos que se hacen desde el CIAS, desde las direcciones que hay, no se puede ser que hoy no podamos cruzar los datos de la ANEP, del MSP, del INAU, para tomar decisiones en el momento real que precisan los niños. No puede ser que hoy el INAU tenga las dificultades que hoy tiene la gestión. No puede ser que hoy tengamos este aumento de las cifras de sífilis congénita, de verdad, en el Uruguay la sífilis gestacional. O sea, hay indicadores duros, como los que tienen que ver más de los de salud,
que de verdad nos están diciendo de que las cosas no las estamos haciendo bien, que nuestros gobiernos también, yo quiero ser autocrítica con cosas que nuestros gobiernos quizás no hicimos bien de forma adecuada, sobre todo para reducir la desigualdad, porque los temas de infancia, si no tenemos un sistema nacional integrado de cuidados fuerte, que permita que las mujeres puedan incorporarse al mundo del trabajo, vamos a seguir teniendo dificultades. Si no tenemos recursos adecuados para asignar viviendas, un fondo de vivienda donde se priorice la incorporación y políticas de incorporación de derecho a la vivienda en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, vamos a seguir teniendo problemas graves. O sea, el Estado uruguayo hoy llega tarde, somos ineficientes, superponemos recursos. Cualquiera que esté en la OPP sabe que hay más de 500 programas. Creo que hoy Ceres presentó una PPT, me dijo alguien, de la cantidad de programas que hay en el Estado donde se asignan recursos de forma fragmentada, aleatoria, que después no se controlan. Entonces, de verdad que hoy creo que tenemos dificultades, el Fondo de Infancia es una pata más, pero debemos dar un salto mucho más estructural y cualitativo para tener el impacto como país, y creo que eso estamos de acuerdo todos. Bien, de pronto, luego de la pausa, que tenemos que hacer un corte ahora, vamos a abordar un poquito, por favor, de lo que tiene que ver con el tema legislativo, el proyecto que está en el Parlamento estancado. Hay voluntad, hay ganas, pero no prosperan en el Parlamento las iniciativas que tienen que ver con políticas públicas para primera infancia y adolescencia. Eso tras la pausa, y te voy a pedir una apreciación pequeña de lo que está sucediendo en el Parlamento, Cristina, pero después, obviamente, con la directora y el diputado también abordaremos lo que tiene que ver con la violencia que sufren también los más pequeños, nuestros niños, nuestros adolescentes. Pausa en BTV, ya venimos.